Vamos con mi columna si a ustedes les Por favor. Se llama La Primera Manda. Un debate nacional despertó la súbita aparición de la primera dama Verónica Alcocer en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes que discute la reforma a la salud. Este episodio no es el primero donde se siente su presencia y poder. ¿Puede la esposa del presidente, es decir, del jefe de la rama ejecutiva, intervenir en un trámite del legislativo? ¿Puede ejercer funciones públicas? ¿Puede nombrar en cargos públicos amigos y allegados? En definitiva, ¿qué puede y qué no puede hacer la primera dama? El tema jurídico está resuelto desde hace 30 años. La Corte Constitucional removió a las esposas de los presidentes del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Los magistrados de ese momento concluyeron que no se pueden adquirir funciones públicas por vía matrimonial. En otras palabras, la sentencia establece que la primera dama es, ante la Constitución y la ley, una ciudadana particular y no una funcionaria del Estado, lo cual significa también que no está sometida a los procesos disciplinarios, fiscales o penales que deben asumir los funcionarios. Hasta entonces, las primeras damas habían gozado de las ventajas de ejercer el poder sin hacerse cargo de las consecuencias de sus decisiones. Poco después, otra sentencia amplió y precisó el alcance de esa determinación cuando eliminó la figura del despacho de la primera dama. En esa oportunidad, la Corte Constitucional estableció que no pueden existir empleados públicos bajo las órdenes de una persona que no haya sido debidamente nombrada en un cargo con mando y funciones determinadas por ley o reglamento. La sentencia es tan clara como ignorada. Ni ahora ni antes ha existido la esposa de un jefe de Estado que no haga sentir su autoridad en la Casa de Nariño. Esta sentencia de 1994 ha seguido el principio no escrito de se obedece pero no se cumple, que los burócratas han aplicado con sabio pragmatismo desde la época de la colonia. Sin embargo, el guiño cómplice frente a la autoridad inconstitucional de las primeras damas empieza a traspasar unas fronteras complicadas con doña Verónica Alcocer. El nombramiento de la primera directora del ICBF, Concha Baracaldo, fue el síntoma inicial del considerable poder que empezó a ejercer y acumular la primera dama. La hoy exfuncionaria Concha Baracaldo y vecina de la familia presidencial confesó en una entrevista con Caracol Radio que había sido la señora Alcocer quien le ofreció el cargo. Es Verónica quien me dice, Concha, queremos que tú nos ayudes en esto y tenemos que hablar con el señor presidente a ver si eso es así. Hace unas semanas, cuando en entrevista con Cambio le pregunté al presidente Petro sobre este asunto, me aseguró que fue él quien nombró a Baracaldo porque conoce a su familia antes de que Verónica naciera. No dudo de que la conozca hace tiempo, pero quien le ofreció el cargo fue la primera dama. En esa conversación, el mandatario también desestimó como relato periodístico la influencia de su esposa en el Ministerio de Cultura. No obstante, el país vio que doña Verónica viajó a Caracas con el entonces viceministro Jorge Zorro para conocer y replicar en Colombia el exitoso sistema de orquestas de Venezuela. La ministra de Cultura de ese momento, Patricia Ariza, se enteró por la prensa de que su subalterno estaba en la capital venezolana con la esposa del presidente. La ministra no había aprobado el viaje ni autorizado la comisión. El viceministro, que dicho sea de paso y es ministro encargado, no fue a Caracas bajo las órdenes de quien era su jefa legal y directa. Poco después de manifestar su inconformidad, Patricia Ariza se enteró por una llamada de que ya no era ministra. En una entrevista con la FM habló de su relación con doña Verónica. Yo sí muchas veces le mandé a decir que me gustaría conversar con ella, pero nunca me dio una cita. Me decían que yo no era de su agrado. Y bueno, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. La primera dama tiene como una de sus mejores amigas a Carmen Larrazábal, esposa del controvertido ministro Guillermo Reyes. Inicialmente lo iban a nombrar ministro de Justicia. Sin embargo, con el escándalo por los múltiples plagios de los que ha sido acusado, terminó en el Ministerio de Transporte, para el cual está aún menos capacitado. Eva Ferrer, amiga catalana de la pareja presidencial, se encargó durante la campaña de manejar las redes sociales de doña Verónica y se convirtió en la persona más cercana a ella. Con la llegada de los Petro a la presidencia fue nacionalizada a toda carrera y designada inicialmente como consejera para la niñez y la adolescencia. Poco después, con la reestructuración del Departamento Administrativo de la Presidencia, esa consejería fue eliminada. En cuestión de días, la nombraron consejera para la Reconciliación Nacional. Los Alcocer García han sido amigos de los Quesep Vitar desde siempre.
La primera dama estudió en el colegio Nuestra Señora de las Mercedes en Sincelejo con Ligia Margarita Queset Vitar. Su antigua compañera de pupitre es ahora la embajadora de Colombia en Italia. Su hermano, Jorge Arturo Queset Vitar, fue nombrado director regional del Departamento de Prosperidad Social en Sucre. Pero ahí no para la suerte de esta familia amiga de doña Verónica. El otro hermano, Jaime Enrique Queset Vitar, fue designado agregado comercial a cargo de Procolombia en la embajada en Costa Rica. Tantas coincidencias muestran la necesidad de emprender una discusión seria sobre los límites legales y éticos de la influencia de la primera dama. Todo lo anterior ya sería suficientemente grave, pero preocupa aún más la eventual aspiración de doña Verónica a suceder a su esposo. Como simple ciudadana, no tiene ninguna inhabilidad legal para aspirar a la presidencia. En la práctica podría hacer campaña y seguir viviendo en Palacio. El presidente Petro al respecto dijo: yo nunca le he escuchado eso a ella. Si llegase a ser, es libre. Igual que dije al principio de esta entrevista alrededor de mi familia, la política es un derecho humano fundamental. Esa es la columna. Buenísima. Bueno, Y está extraordinaria, muy buena. A raíz de tu columna está trending en Twitter Verónica Alcocer. Sí, muy bien, pero es que que sí está es muy escribiendo, explícito. está escribiendo en este momento, Anita. No, que No. la gente está hablando de eso en redes sociales, Dani, perdón por Es usar tema esa de palabra. conversación. Perdón, como yo no entro en las redes, me desoriento ahí. Sí, Sí, Yo creo que eso es una, haces bien en no entrar tanto. Sí. Tu cuenta de Twitter es muy interesante porque por las décimas que haces, por todo, pero nunca estás metido en las peleas de la red social. Solo hablo en décimas y me maneja la cuenta Mariette con gran habilidad, y de golpe manda mensajes a las novias y tal en mi cuenta y yo ni me he enterado. Bueno, idéntica todo, en todo caso. Mucha indelicadeza. Sí. Sí. Y por ahí me está, parece que eso es algo que debería mirar seriamente el gobierno. No es un tema familiar, no es un tema íntimo de la familia, es un tema serio institucional que debe mirar el gobierno y que debe discutir el país. Y yo creo que hay mucha misoginia también y mucho machismo detrás de la figura de la primera dama, porque, es decir, si va a ser una funcionaria pública, que tenga una función pública, que esté sujeta a un régimen de disciplinario, que uno pueda llamarla a rendir cuentas, pero pues asumir que la señora, solo porque está casada con el presidente, tiene que ir a inaugurar colegios y abrazar niños. Hay muchas primeras damas en el mundo que siguen su carrera. La esposa de Biden en Estados Unidos, la doctora Jill Biden, ella seguía dando clases y siguió con su vida profesional. Asumir que uno, porque está casado con el señor, tiene que estar cogiéndole la mano todo el tiempo también es una presunción machista. Yo estoy de acuerdo con eso que dices, pero me parece que es un caso que no es el mismo y es el de una injerencia que va muchísimo más allá de un papel decorativo de la primera dama. Ella está, mejor dicho, intrigando, aparentemente, por lo menos desde acá se ve así, por puestos para amigos, y cometiendo actos que en el mejor de los casos son muy indelicados, ¿no? Ahí estaban circulando en Twitter, precisamente a raíz de la columna, una cifra como de más de 30 millones de viáticos por esos viajes y demás. Entonces, pues, es decir, donde uno reemplazara el nombre de Verónica Alcocer por el de la esposa de Duque, por ejemplo, pues la indignación de la misma base petrista sería absoluta. En eso no puede haber doble rasero y creo que no están dando, pero para nada ejemplo de modelo de cambio, ¿no?